Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás, darte luz. Es Jesús, es Jesús, el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es Jesús. Bueno, así es Cristo nuestro mejor amigo, es Cristo el camino a Dios. Nos encontramos aquí también hoy y hasta cuando el Señor lo permita, para llevar a ustedes el mensaje de salvación. Creo que es lo que más como que me insta en mi sentir personal, a que la gente conozca a Cristo, a que la gente venga al arrepentimiento, a que la gente venga al conocimiento de la verdad. Bueno, tengo entonces en tema en el capítulo 7, ¿cierto? Del libro del Evangelio de San Lucas. Recordemos que son 4 los evangelios, que es donde están las historias de los milagros que hizo el Señor Jesucristo desde su nacimiento, desde la persecución que él tuvo desde niño, ¿cierto? Los milagros que comenzó a hacer, las sanidades, las liberaciones, todo el ministerio que él hizo aquí en la tierra están en los evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y San Juan. Bueno, aquí estamos en una historia en el capítulo 7 de San Lucas, pero antes de ir a la cita, a explicarla, ilustrarla, vamos a hacer una oración diciéndole a Dios que le necesitamos, diciéndole palabras agradables, verdaderas, que salen de nuestro corazón. Padre Dios, te damos loor y grandeza siempre por todo lo que ya hiciste en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Que cada persona, Señor, que ve el programa salga ministrada por tu Espíritu Santo, Señor. Que no sean nuestras palabras, sino que sea tu Espíritu Santo a través de nuestras palabras, para que las personas reciban una voz de aliento, una voz de consuelo, para que las personas, Señor, vivan en esa esperanza, en ese amor verdadero, Señor, del cielo, Padre eterno, y vivan también en esa expectativa de fe, puesta en la palabra tuya, en las promesas que hay ahí. Señor del cielo, sé propicio con el necesitado, el debilitado, Dios, el que es atribulado, el que es, Padre, ajusticiado de una manera que no es la correcta, el que sufre injusticia, Padre, Señor. Sé propicio con esa persona y ayúdale, Padre, con el que está azotado por esa enfermedad en ese lecho, Padre, Señor. Ayúdale a tener la fe, a confesar palabras positivas, Señor, y de sanidad. Que todo lo malo, Padre, que venga, Padre, contra el mensaje de salvación, las fuerzas malignas de retaliación del enemigo no tienen poder, son atadas, enviadas a las profundidades del abismo, y declaramos salvación y vida eterna para todos los televidentes en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la historia dice que Juan el Bautista, allí estoy en el capítulo 7, verso 18 del Evangelio San Lucas, un evangelio que trae muchos detalles, algunos más que los otros evangelios, ya los había nombrado, Mateo, Marcos y Juan. Y una de las cosas que aquí suceden, cuando Juan el Bautista envía dos de sus mensajeros a preguntarle a Jesús que si él era realmente el que estaban esperando, el Mesías esperado, ¿cierto? El Redentor esperado, o que habían de esperar a otro. Esa fue en sí como el desenlace de lo que hay en esta parte del capítulo 7 del Evangelio San Lucas. Le contesta el Señor a los mensajeros que envía Juan el Bautista. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Está hablando de la persona de Juan el Bautista. ¿Cuál es la respuesta que le da Jesús a los dos mensajeros de Juan el Bautista? Que le digan a él que los enfermos son sanados, los cojos pueden andar, los ciegos pueden ver, ¿cierto? A los pobres es anunciado el reino de los cielos.
para que él comprendiera que realmente se había cumplido en ese momento las profecías de lo que iba a ser el gran Mesías. Dar libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, sanar a muchos de enfermedades, pero sobre todo que reconocieran que él era el que iba a llevar todas las cargas y pecados de esta generación, de las venideras y de las que han transcurrido desde Jesús en adelante. Entonces aquí él les hace una pregunta a la gente que están con ellos, incluyendo los mensajeros, que ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue como un precursor, un anunciador de que el Mesías ya estaba en esta tierra, el Dios humano ya había arribado a esta tierra, ¿cierto? Del cual decía Juan el Bautista que no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Venía otro detrás de él, que era el verdadero, que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero que el Mesías enviado bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo de Dios, para que el corazón de los padres volviera a los hijos y el corazón de los hijos volviera a los padres, para que se declarara el año agradable del Señor, o sea que la gente que iba a entregar sus cargas a él, rendía su corazón a él, era salva, eran iluminados por el Espíritu Santo y revelada tal situación, tal palabra. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites y en palacios los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Os digo que más que un profeta. Este es de quien está escrito, allí en Malaquías, Antiguo Testamento capítulo 3 verso 1, estaba escrito de Juan el Bautista. Se cumple esta profecía en ese momento. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esa era la misiva de Juan el Bautista, anunciar que el Mesías ya estaba. Y sigue diciendo: os digo que entre los nacidos de mujeres, mire eso, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo, los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Hasta más adelante llegan incluso a decir, por ahí me salto unos 2 versículos, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, se refiere a él, que come y bebe y decís este hombre es comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores. Bueno, el tema sería los que rechazaron los designios de Dios. Mire que las personas más estudiadas, ¿cierto? Los fariseos, toda esa gente letrada, los intérpretes de la ley de Dios, los que iban allá el día sábado, que era el calendario judío de la época de Jesús, a instruir al pueblo judío, ¿cierto? Para interpretarle la ley, darles cualquier interrogante, responderles cualquier pregunta. Ellos fue uno de los primeros que desecharon los designios de Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, no se bautizaron como Juan quería que se bautizaran para arrepentimiento. No se bautizaron como se bautizó Jesús. Querido televidente, ponga cuidado. Una de las razones que yo veo más clara de personas hoy religiosas que rechazan los designios de Dios son aquellos que no siguen los parámetros como está en la palabra. Me explico, que no se bautizan como se bautizó el Señor Jesús, siendo mayor, siendo ya un adulto consciente, no siendo un niño inocente. Esa es la diferencia y ese fue el canje que el diablo les hizo de pronto para consagrar a una persona desde niño a una religión, esclavizarlo a la idolatría, esclavizarlo a la tradición religiosa, esclavizarlo a las cosas que no contiene la palabra, que por cierto, si no las dio el Espíritu Santo dentro de los renglones sagrados, son cosas que no son de Dios, y si no son de Dios, son del diablo. La gente no ha entendido eso. Dice que aquí los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Al Señor, mire, la persona que no lo recibe en el corazón, puedo decir que desecha los designios de Dios, porque es que este plan de salvación que está diseñado con la muerte de Cristo, no lo diseñó un ser humano, lo diseñó Dios desde el cielo. Por eso permitió que Jesús muriera. Por eso el Señor en su agonía le dijo: Señor, si es preciso pasa de mí esta copa, pero que no se haga su voluntad sino la tuya. ¿Qué le estaba diciendo?
en su agonía, al Señor allí en el huerto de los olivos: Señor Dios, si es posible salvar la humanidad de otra manera, hágalo. Pero si es tu designio ya que yo muera por los pecadores de la tierra para que ellos tengan justificación, la muerte de un inocente por los pecadores de la tierra, así es el designio de Dios, la ley de Dios. Tiene que morir el inocente para que siga viviendo el pecador. Pues hágase tu voluntad. La gente, ponga cuidado, que rechazan a Jesús como Salvador, que rechazan la invitación a una iglesia, que rechazan en una campaña que vayan a recibir allá las cosas espirituales, pues están desechando los designios de Dios. Y como ya lo dije, el tema bien podría llamarse los que rechazan o los que desechan los designios de Dios. ¿Qué otra persona desecha los designios de Dios? Aquellos que critican que nosotros llevemos como regla de fe y de vida la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Discuten mucho y ya han cambiado tremendas cosas. Uno ya sabe lo que dicen los reglones sagrados porque uno ha escudriñado, uno tiene la dirección del Espíritu Santo, y cuando uno ve haciendo la gente cosas para buscar a Dios, uno se queda perplejo, uno se queda atónito, porque uno dice: mire, pero ¿quién le enseñó eso? Las cosas no son de esa manera, los designios de Dios no dicen eso. Él no diseñó ese plan de salvación de esa manera. Él no diseñó a ninguna otra persona que no sea Jesucristo para que llevara justificado al hombre. No diseñó ni la tía de él, ni la mamá de él, ni los primos de él, ni los otros hermanos de él, los otros hijos de María y José. No diseñó a ninguno de esos. Hay dos libros que son de los hermanos de Jesús, hijos de María y José: Santiago y Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Los diseñó simplemente, o designó, que fueran escritores sagrados, que fueran inspirados por el Espíritu Santo para dejar plasmado, ¿cierto?, unas palabras, unas experiencias con el Señor, pero no más. El designio de Dios es perfecto. Si Él diseñó la tierra que fuese redonda, pues es así para siempre y hasta el día que exista, ¿cierto? Si Él diseñó que el cielo, este firmamento que vemos, sea de ese color, ¿cierto? El color azul, que por cierto tiene un gran significado, significa que es dominante. Eso significa el color azul, quiere decir que el reino de Dios siempre será dominante. Así haya aquí hombres que quieran dictaduras, que quieran cosas, imperios, lo ha habido por todas las épocas. Eso no le ha funcionado a la humanidad. Eso lo que ha traído es tragedia, muerte, desgracia, maldición a la tierra. La gente no lo comprende. Entonces aquí los señores fariseos, que eran, como lo digo yo, los más importantes, los corbatudos judíos de la época y los intérpretes de la ley, imagínense, eran requeridos, porque cuando un judío no entendía una escritura bíblica, una palabra, tenían que recurrir a ellos. Entonces ellos como que eran los de arriba, los que se las daban de mucha cosa. Pero cuando llegó Juan y les dijo: mire, el designio de Dios es que ustedes tienen que bautizarse como cualquier publicano, cualquier pecador. El designio de Dios es que ustedes tengan que bautizarse como se bautizó Jesús. Y entonces ellos dijeron: no, pues ya tenemos esa regla, nosotros ya las cambiamos esos designios, cambiamos esas cosas, y estaban realmente desechando los designios de Dios, estaban rechazando los designios de Dios. ¿Cuántos, queridos televidentes, hoy día rechazan los designios de Dios o desechan los designios de Dios, como dice el verso 30 del capítulo 7 de San Lucas? ¿Por qué lo desechan? Porque me da vergüenza. Por allá en un pueblo que fuimos a fundar una iglesia cristiana, la gente era el peor dicho, la peor invitación, que uno llegara con el evangelio a la casa de ellos. ¿Qué tal yo en esas cosas? Decía la gente: no, yo ya tengo mi religión, pero no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo, no tiene el designio correcto de Dios, está perdida esa persona espiritualmente. Querido televidente, le voy a cerrar con esto: no rechace, no deseche los designios de Dios, porque son infalibles, ¿cómo le digo? No admiten discusión. ¿Qué tal yo poniéndome a discutir con Dios? ¿Pero por qué puso a mover los planetas así? ¿Por qué no le hizo al hombre una cosa diferente en el cuerpo, por ejemplo? Ponerme yo a discutir, yo como imperfecto, humano, limitado, ponerme a discutir con un ser espiritual eterno y perfecto. Pues eso no tiene sentido. Pero mire, aquí los señores principales, que eran los que ya le mencioné, fariseos, se habla mucho de fariseo. Eso se relaciona con el tema de que hacen, o mejor, dicen pero no hacen, hablan pero no cumplen. Y los intérpretes de la ley, yo creo que uno espera dentro de su casa, dentro de su comunidad,
que los que más hablan y más de pronto son sobresalientes son los primeros que van a cumplir con las cosas de Dios. Mentiras. Aquí dice que los publicanos, cuando oyeron, publicano era una persona que era como política, como empleada, como pecadora, como ladrona, ¿cierto? Lo relaciona con eso. Ellos sí se justificaron para con Dios, acatando las palabras del gran precursor del Mesías, Juan el Bautista, y acatando la doctrina de Cristo. Bueno, querido televidente, no deseche, ahí está mi recomendación, no deseche los designios de Dios. Le pueden servir muchísimo, casi que me atrevo a decirle que son los que mejor sirven, porque Dios dice las cosas y son perfectas, son correctas. Nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerde que Cristo viene, que las señales se están viendo en la tierra, los prodigios arriba en el cielo, y que si le acatamos un poquito al Señor, albergamos, no desechamos los designios, para todos hay bendición en Cristo Jesús. Amén. El Evangelio cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.